Buen día para todos. El siguiente tema a tratar de este video son tablas de verdad. Este grupo está a cargo de Marlon Romero Cardoso, Jefferson Estienne y Tuyan, el que les habla. Primero, para empezar este tema a explicar, debemos saber qué es su definición. Una tabla de verdad o tablas de valores de verdad es una tabla que muestra el valor de la verdad de una preposición compuesta para cada combinación de verdad que se puede asignar. Para realizar la tabla debemos tener muy en cuenta y aprendernos los símbolos, sus nombres y su jerarquía. Sus nombres son conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, negación. En paréntesis, su orden jerárquico es muy importante para la realización del video. El primer ejercicio, pues existen 5 tablas de verdad que son las que les voy a mostrar a continuación. La conjunción que utilizamos aquí, si podemos ver los valores, son muy importantes para realizar las combinaciones cuando hay combinaciones de conjunción, disyunción, negación, bicondicional, dependiendo del ejercicio. Para saber cuántas líneas horizontales hay que realizar para comenzar la tabla, la realizamos con la siguiente fórmula: 2 a la n igual al resultado. Entonces colocamos el número de letras o preposición que hay en el ejercicio, que son P y Q. Entonces la colocamos y a continuación colocamos lo siguiente. Para realizar esto, la primera va 2, la segunda 2 falsos, o sea, verdadero, verdadero, falso, falso. En el otro son intercaladas, verdadero, falso, verdadero, falso. Para resolver P, Q, la conjunción, entonces, como miramos, todas son verdaderas. La única que da verdadera es cuando verdadera, verdadera. Cuando verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, falsa, nos va a dar falsa. Entonces colocamos verdadera, del resto son falsas. Verdadero, falso, falso, verdadero. La única forma que sea falsa es cuando las dos estén en falso. Entonces realizamos. Después aquí, como resolvimos esta y esta, podemos realizar esto. Entonces después, para resolver disyunción, todas son verdaderas cuando es en una condicional, como aquí lo muestra. Ahí sería verdaderas porque las dos son verdaderas. La otra sería verdadera porque sería verdadera cuando aquí lleva, entonces sería así. Después todas aquí, por lo que nos muestra acá, son verdaderas. Entonces esto es una tabla de tautología, por lo que nos muestra aquí que todo es verdadero, la respuesta que nos da aquí para realizar el ejercicio. El segundo ejercicio, nuevamente colocamos la tabla para que entiendan dónde salen las respuestas. Y pues miramos el número de preposiciones. Igualmente acá son 2, como lo mostramos. 2, esta y esta. Entonces, nuevamente armamos como lo hemos explicado en el ejercicio anterior. Verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces empecemos a realizar. Forma horizontal, realizamos, lo colocamos por orden de jerarquía, Q. Entonces unimos las dos. Sigue la siguiente y como este es de mayor que es 4, entonces va lo último uniendo las dos. Entonces empezamos a realizar. Aquí en la negación, cuando es verdadero es falso, cuando es falso es verdadero. Aquí lo indica y aquí lo indica. Entonces acá a continuación realizaremos lo que está dicho.
Después, al unir esta, utilizaremos para realizar esta, utilizaremos negación Q y P. Y esto está realizado por una disyunción. Entonces acá están las respuestas. Entonces la colocaremos verdadero, falso y verdadero. Entonces a continuación seguiremos para el siguiente, que es una conjunción. Entonces empezaremos a resolver como nos lo muestra acá: falso, falso y falso. Después a continuación seguiremos acá. Acá es una nueva que no lo he explicado, que es una bicondicional. Acá lo muestra. Aquí lo muestra cuando es verdadero, verdadero, la respuesta es verdadera. Cuando es verdadero, falso, es falso. Cuando los dos son falsos, es verdadero. Y cuando es verdadero, falso, es falso. A continuación realizaremos el tercero. Para saber cuántas, como le había dicho, para saber cuántas líneas horizontales vamos a realizar con la fórmula que le había dicho antes. Como hay preposiciones diferentes que son P, Q y R, entonces pues reemplazamos y nos da resultado 8 líneas, horizontales. Entonces empezamos a realizar, como son P, Q y R, las colocamos en los siguientes cuadros. Para todas las tablas que tengan 8 líneas horizontales, colocaremos 4 verdaderas y 4 falsas, así en este orden. A continuación realizaremos Q, que son verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa y verdadera, falsa. Para ello también van así estipuladas cuando son tablas de 8 líneas horizontales. Y pues R, que son intercaladas. Entonces a continuación realizaremos las siguientes combinaciones por orden de jerarquía, como lo habíamos hecho antes. Entonces negación Q, luego condicional P, condicional Q. ¿Por qué condicional y no disyunción o conjunción? O y o y. ¿Por qué? Porque acá estaba por un paréntesis en el cual esta disyunción une estos dos términos. Entonces lo que hacemos es, como tenemos que apartarlos para poder realizarla en orden jerárquico, entonces primero va P, entonces Q. Eso tiene que tener mucho cuidado dependiendo cómo van a ubicar los paréntesis, ya que los paréntesis tienen diferente valor jerárquico, igual como es bicondicional. Entonces seguiremos. Ahora sí, podemos unir disyunción, negación de Q, disyunción R. Después, ahora sí podemos unir todo este término, todo este que le acabo de seleccionar, en la siguiente. Después no podemos colocar, hay que tener cuidado, colocar el término, porque pues estaríamos cometiendo un error de que nos faltaría este. Entonces colocamos este y después sí unimos todo el ejercicio. Luego procedemos a resolverlo, a llenar cada cuadrito. Entonces, pues como le había dicho antes en la tablita que estaba acá, cuando es verdadero es falso, con negación Q, aquí, Q. Entonces, verdadero, falso, cuando es falso es verdadero. Entonces resolvemos así sucesivamente cada término, cada preposición. Entonces a continuación resolveremos la siguiente combinación, P, entonces Q o condicional Q. El condicional también aquí vea una reglita para resolverla. Entonces cuando es aquí, esta la resolvemos aquí, P y Q. Entonces comenzamos. Cuando son verdaderos, verdadera, pues verdadero. Cuando es verdadero, falso, es falso. Pues falso, aquí es verdadero, aquí es verdadero. Cuando es falso, falso, da verdadero. Cuando es condicional, ténganlo muy en cuenta, condicional. Y cuando es falso, falso, pues verdadero. A continuación realizaremos el siguiente. Aquí pues no lo haremos con este, sino con el que hicimos posteriormente, negación Q, como lo indica acá, mire.
Realizaremos, pues acá también hay que tener cuidado porque pues lo hacemos con la regla de la tablita anterior, que es conjunción. Entonces cuando es falso, verdadero, falso, pues falso, cuando es falso, falso. Ahí la única forma de que sean verdaderas es cuando las dos son verdaderas. O también, no, simplemente la reglita dice que pues que la única forma de que sean verdaderas es cuando las dos estén verdaderas. Bueno, a continuación vamos a resolverlas. Ya pues aquí lo indica con esta y con la que hicimos posteriormente. Entonces esta está unida por una disyunción. Entonces resolveremos con la reglita de disyunción. Entonces nos decía la regla de disyunción que cuando son verdadero y falso es verdadero. Cuando es verdadero o falso, pues a continuación, ¿sí? Acá todas son verdaderas, menos cuando son falso y falso. Entonces, pues realizaremos, pues ya cuando la única manera que sean falsos es cuando los dos son falsos. Realizaremos la siguiente, es una condicional RQ, entonces pues ya lo habíamos hecho, pero pues cabe recordar. RQ, R entonces Q o R entonces Q, entonces realizaremos cuando son R y Q, cuando son verdadero o falso es verdadera, cuando es falso falso es verdadero, cuando es verdadero verdadero es falso, cuando es falso verdadero es verdadero, cuando verdadero falso es verdadero, falso falso verdadero, verdadero verdadero falso y verdadero cuando es falso verdadero. Vamos ahorita a continuación a saber de qué tipo es el término, la combinación. Ya le había explicado que pues hay tres tipos, que es cuando es una verdad indeterminada, cuando es verdadero, falso. Eso es una verdad indeterminada, también cuando es falso, que es una contradicción. Cuando es falso, es una contradicción. Y cuando es verdad, cuando son verdaderas, cuando dan todas estas dan verdaderas, igual cuando acá todas son falsas son contradicción, y cuando dan diferentes es una verdad indeterminada. Cuando todas son verdaderas es una tautología. Bueno, pues vamos a saber aquí cuáles es. Entonces empezamos a resolver. Aquí es una bicondicional, resolvemos aquí pues por orden de jerarquía como lo fuimos acomodando. Ya tenemos esta que es con esta y pues la que hicimos posteriormente que es esta con esta. Bueno, entonces empezamos a resolver. Cuando es bicondicional, ya lo había explicado antes, cuando es verdadero verdadero a verdadero, cuando verdadero verdadero a continuación, cuando es verdadero falso da falso, cuando falso verdadero da falso, verdadero es verdadero, falso y verdadero. Esto lo que las acabo de realizar es una verdad indeterminada, como lo explicaba aquí, una verdad indeterminada cuando da verdadero o falso en el último. Bueno, esto ha sido todo. Gracias.